La Tierra, el hogar de la vida, lleva existiendo desde hace ya mucho tiempo. Una esfera de color azul que alberga consigo el mayor milagro del universo. Todos nosotros, millones de especies que convivimos en un reino asombroso. Pero la Tierra no siempre ha sido igual. Es más, en todo momento está cambiando. Después de 4.000 millones de años, la Tierra ha sido testigo de incontables acontecimientos diferentes que nos han llevado a lo que somos hoy. Una historia de cambio constante. Nuestro hogar ha sido un reino de hielo, de fuego, un mundo de exuberancia, de páramos desoladores e innumerables dinastías que han ascendido de formas espectaculares y caído repentinamente. Una historia en la que todos tratan de aferrarse a la vida. Cada uno se abre paso como puede, mientras las fuerzas de la naturaleza dictaminan quién se queda y quién se va. Desde los primeros aventureros que decidieron salir al exterior para respirar aire por primera vez, pasando por extraños mundos de monstruos aterradores, el dominio de los poderosos dinosaurios, hasta el ascenso de una criatura que bajó de los árboles para cambiar el mundo por completo. Después de las tormentas, siempre llega el día, y luego vuelven las tormentas otra vez, con más fuerza. Una historia de una lucha interminable por estar en la cima de todo. Un proceso lento, pero brutal. Una historia de maravillas, por tierra, mar e incluso los cielos. La historia de la Tierra. Si viajáramos a los confines del tiempo, hace más de 13.700 millones de años, nos veríamos en un absoluto vacío. En ese entonces, ni siquiera existía la materia que hoy conocemos, una singularidad. Pero si como por arte de magia se tratase, surgió algo en medio de la nada. En un insignificante punto de ese vacío, apareció un grupo de partículas diminutas calientes, mezcladas con luz y energía. Y de este infinitamente pequeño punto, a causa de la altísima densidad que aumentaba en él, explotó. Como resultado, la potente mezcla se extendió por infinidad de direcciones, dando lugar a una constante expansión de la misma. Este fue el nacimiento de lo que hoy llamamos universo. Después de la aparición de la materia, con el paso de los miles de millones de años, se forman nubes de gas y polvo, también llamadas nebulosas. En ellas se empiezan a acumular elementos como helio e hidrógeno, y esta misma acumulación dio lugar a una inmensa cantidad de luz y calor, de la que por primera vez surgieron las estrellas. Miles de millones de estrellas se forman dentro de enormes conjuntos de polvo y gas, galaxias. En una de estas galaxias, en concreto con forma de espiral, se acaba de crear otra estrella más, que hoy llamamos Sol.
Es una estrella tipo enana amarilla, y pese a no ser ni de lejos de las estrellas más grandes, mide más de 1 millón de kilómetros de diámetro y su núcleo está a 15 millones de grados. La magnitud de su formación fue tal que después de que se creara el Sol, un enorme disco de materia creado a partir de este lo rodeó durante 100 millones de años. El material se componía principalmente de roca, gas y polvo. Pero con el paso del tiempo, todo cambiaría radicalmente. Cuerpos gigantescos como el Sol producen una fuerza de atracción, una fuerza llamada gravedad, que actúa sobre estos materiales que hay a su alrededor. La gravedad hace que el polvo se agrupe, formando pequeñas rocas, que a su vez forman rocas mucho más grandes. Todo termina con la formación de un cuerpo, con una forma similar a una esfera, hecha de roca y polvo. En pocas palabras, la formación de la Tierra. Hace 4.500 millones de años, orbitaba en torno al Sol, junto con al menos otros 100 planetas más. Sin embargo, nuestro recién nacido planeta se parecía más a Venus que a lo que actualmente conocemos, ya que no solo era el hecho de que sufriera impactos de meteoritos constantes por todo el material que aún había alrededor del Sol, ni tampoco que su atmósfera fuese inhabitable para nosotros, debido a que ésta estaba principalmente compuesta por dióxido de carbono, azufre y nitrógeno. Ni siquiera que la temperatura media en la superficie fuera de 1200 grados centígrados, sino que no había vida. Por toda su superficie se extendía un interminable océano de lava. En este mundo tremendamente hostil, el milagro de la vida sería imposible. El destino de nuestro joven planeta parecía estar sellado, pero en un instante todo cambió. Un joven planeta llamado Theia sufrió una alteración en su órbita que lo dirigió hacia la Tierra. Lo hizo a una velocidad de 15 kilómetros por segundo, el equivalente a la de una bala, multiplicada por 20. Al adentrarse en la atmósfera, comenzó a deformar la superficie de la Tierra. Con un tamaño similar al de Marte, el impacto de Theia solo pudo tener un posible resultado: el mayor desastre natural que el planeta haya sufrido jamás. Ambos planetas se fundieron casi en su totalidad. A pesar de eso, la misma gravedad que en un inicio creó la Tierra volvió a formarla nuevamente. Pero esta vez, junto con los restos de Theia. Y no solo fue eso, toda la cantidad de polvo restante del desastre se reagrupó gracias a la gravedad de la nueva Tierra ya formada. En consecuencia se formó un anillo de polvo y roca, del que surgió un satélite, la Luna. A diferencia de hoy en día, esta estaba a 24.000 kilómetros del planeta, mucho más cerca que en la actualidad, a casi 400.000 kilómetros. En cuanto a la Tierra, esta estaba en proceso de enfriamiento, que solidificó gran parte del magma de la superficie, creando así la corteza terrestre. Durante una gran parte de esta etapa de la historia de la Tierra, oleadas de meteoritos cayeron sobre la superficie terrestre. Lo hicieron por más de 20 millones de años. Pero estos proyectiles espaciales serían mucho más significativos para lo que hoy es la Tierra de lo que se podría pensar en un principio. En su interior se encontraban elementos como agua y granos de sal,
En esos 20 millones de años, los meteoritos transformaron nuestro planeta, cambiándolo para siempre. Y así nacieron los océanos, que con el agua ayudaron a enfriar el planeta hasta unos 80 grados centígrados aproximadamente. Al evaporarse, comenzó a condensarse, dando lugar así a las primeras nubes de agua. Las tormentas oceánicas se volvieron recurrentes, como consecuencia de la apabullante presión que causaba la Luna al estar tan cerca de la Tierra. Nuestro joven planeta estaba en constante cambio, y uno de los agentes de cambio más importantes a lo largo de la historia de la Tierra han sido y son los volcanes. Hace 3.800 millones de años empezaron a emerger en masa hacia la superficie, desde el interior de la Tierra. Al expulsar lava en grandes cantidades, esta se fundió con las aguas de los océanos, creando masas de roca sólida que se convirtieron en islas que salpicaban el vasto océano del planeta, cuya superficie estaba compuesta por un 90% de agua. La Tierra ya comenzaba a parecerse al hogar que actualmente conocemos. No obstante, la temperatura continuaba siendo muy alta. La atmósfera todavía era altamente tóxica, al estar llena de gases nocivos. La poca superficie sólida estaba cubierta por volcanes activos que expulsaban grandes cantidades de magma constantemente. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder provocó un cambio de rumbo que dejaría la huella más importante de absolutamente toda la historia del planeta Tierra. Casi 1.000 millones de años después de que se formara la Tierra, pasó algo fuera de lo común. Oleadas de meteoritos volvieron a caer en masa sobre la Tierra, pero al contrario que oleadas anteriores, estos traían algo nuevo. Productos químicos poco abundantes en la Tierra en ese momento, que caían sobre los océanos y eran llevados hasta la oscuridad del fondo marino. Estos elementos que contenían los meteoritos fueron liberados al agua, en la que también estaba ocurriendo algo. La actividad volcánica de la época hizo que en el fondo marino se abrieran grietas que podrían atravesar la corteza terrestre. El agua del mar pasaba por estas grietas, recogiendo los gases y minerales que albergaban. Al volver de regreso al mar, esa mezcla salía otra vez, creando estructuras de piedra llamadas chimeneas submarinas. Si tenemos en cuenta las chimeneas submarinas, los elementos de los meteoritos y las potentes tormentas eléctricas, es evidente que el mar se convirtió en una especie de cóctel químico. De esta potente mezcla, la materia hizo algo sorprendente: crear materia orgánica. No se sabe cómo exactamente ni cuándo. Surgió un resultado que seguramente se encontraba entre 1 y 1 millón. La materia orgánica se combinó para formar algo nuevo: vida. Una única célula viviente de la que descenderían todos los seres vivos de la Tierra, desde la bacteria más diminuta hasta nosotros. Esta primera forma de vida era muy, pero que muy simple, contando con una membrana que cubría todo su cuerpo para proteger el interior, donde se encontraba el preciado ADN. A pesar de ser simple, cumplía con 3 funciones fundamentales que toda forma de vida posee. La primera sería capaz de relacionarse con el mundo que lo rodea, pudiendo recibir estímulos de su entorno y como consecuencia ejecutar una respuesta. La segunda consiste en tener que consumir una fuente de energía para poder seguir viviendo, simplemente nutrirse. La tercera y última función, quizás la más vital de todas, permite que esta única e insignificante célula pueda dividirse en 2. Dando lugar a 2 seres que parecen idénticos, que sin embargo por separado son totalmente únicos. Esta vida extremadamente simple continuó reproduciéndose a lo largo de millones de años, y gracias a su simpleza,
Lo hicieron con una asombrosa velocidad, al ser cada uno un ser vivo totalmente único. A medida que se reproducían, se parecían menos entre sí, a causa de las especializaciones y mutaciones que cada individuo podía adquirir para poder estar cada vez mejor adaptado a su entorno. Era el comienzo de la evolución. De aquí surgieron células simples, que se conocen hoy en día, dividiéndose en bacterias y arqueas. Incluso puede que otras que hoy no conocemos. Y aún así, solo fue el comienzo de una historia muy pero que muy larga. La historia de la vida. Solo fue cuestión de tiempo que la vida siguiese evolucionando para causar un acontecimiento global. Estas estructuras que habitan en los océanos poco profundos parecen rocas, pero no lo son. Se tratan de colonias de bacterias vivas, o cianobacterias, llamadas estromatolitos. Esta forma de vida tomó una estrategia evolutiva diferente a las anteriores, ya que aparte de agruparse en gran número y formar estructuras, encontraron una manera de nutrirse, que consistía en transformar energía de la luz del sol en alimento, la fotosíntesis. Como resultado de este proceso, los estromatolitos producían un tipo de gas que en ese entonces no era muy abundante en la Tierra, llamado oxígeno. Este gas transformaba los restos de hierro del agua en óxido, que acababa cubriendo gran parte del fondo marino, formando rocas de hierro, que en un futuro usaremos para construir toda clase de cosas. Por otro lado, el oxígeno cada vez se hace más abundante, haciendo que la atmósfera y el aire que contiene sean totalmente diferentes. Nuestro planeta cada vez se parece más al del presente, pero todavía le falta algo. Continentes. Las fuerzas que se ocultan bajo la superficie de la Tierra continuaron manifestándose violentamente. Las placas tectónicas de la corteza terrestre estaban en constante movimiento, provocando que las pequeñas islas que salpicaban el vasto océano de la Tierra fueran desplazándose a un ritmo lento pero seguro, dando paso así al primer supercontinente registrado, Kenorland. Kenorland abarca lo que hoy sería el corazón de América y Groenlandia, Báltica, o sea, los actuales Escandinavia y países bálticos, Australia Occidental y el actual Kalahari de África. La India, en cambio, se encontraba al norte, separada del supercontinente. Montones de zanjas volcánicas y su orientación, así como la existencia de similares secuencias geológicas, permiten saber cómo era la forma de este continente. Aún así, cientos de millones de años después, las placas tectónicas volvieron a manifestar su poder, fragmentando el que posiblemente hubiera sido el primer supercontinente de la Tierra. Hasta el día de hoy, las masas terrestres continúan moviéndose, y a pesar de hacerlo muy lentamente, estos tienen un impacto gigantesco sobre la vida en la Tierra, dictaminando cómo son los mares y los climas. Después de Kenorland, vinieron más supercontinentes, como Rodinia, que duraría unida unos 300 millones de años. Mientras que las masas terrestres cambiaban en la superficie, bajo el agua, la vida también lo estaba haciendo. Ya pasaron 1000 millones de años desde la primera célula, y la vida no parecía haber hecho grandes cambios. No obstante, se avecinaba algo muy importante. Las bacterias y las arqueas ya llevaban millones de años en la Tierra, pero hace aproximadamente 2000 millones de años, no se sabe cómo o por qué exactamente,
una arquea fagocitó a una bacteria, la absorbió y de repente estas dos células se fusionaron, causando la aparición de un nuevo tipo de célula, la eucariota, que a diferencia de las demás, esta era más grande y desarrolló un núcleo estable en el que podía proteger de una manera más eficiente su ADN. Esta fusión de dos células se fue reproduciendo con el paso del tiempo, dando paso a dos nuevos grupos de formas de vida más avanzadas, la vegetal. Microalgas que adoptaron la fotosíntesis y contribuyeron al aumento de oxígeno en la Tierra. El incremento de oxígeno en los océanos ayudó a que la vida prosperase y surgiese de las células eucariotas, otro tipo de célula, aparte del vegetal, la animal. De aquí salieron amebas y protozoos, pero lo que vendría en el futuro sería revolucionario. Este increíble momento de la historia de la Tierra sentó las bases de lo que vendría después. Mientras tanto, en la superficie estaba ocurriendo algo catastrófico. De la actividad geológica provocada a partir del constante movimiento de las masas terrestres, emergieron volcanes hacia la superficie, emitiendo lava en grandes cantidades. Pero sobre todo, algo que cambió el rumbo de la historia. Inmensas cantidades de gases nocivos, sobre todo dióxido de carbono, calentando la Tierra a unos niveles sin precedentes. Para estos tiempos, gran parte de la superficie terrestre pasó a formar parte de enormes extensiones de terreno volcánico. A medida que la lava se extendía, la Tierra cada vez se calentaba más, provocando una fatal consecuencia que no sería la que se podría esperar en un principio. Los gases que fueron liberados a la atmósfera se condensaron y formaron nubes, que seguidamente cayeron de nuevo en forma de lluvia ácida. Los gases que esta lluvia ácida contenía quedaron atrapados en las rocas del suelo. El proceso se repitió una y otra vez, hasta que causó un efecto rebote, en el que de repente los gases de los volcanes desaparecieron de la atmósfera. El resultado, un repentino cambio atmosférico que desencadenó un estado de congelación global que duraría 150 millones de años. La capa de hielo que cubría la Tierra alcanzó un grosor de 3 kilómetros y las temperaturas bajaron hasta rondar los 70 grados centígrados bajo cero. Las formas de vida de la Tierra simplemente se congelaron. Nuestro planeta quedó en silencio durante 75 veces más tiempo que toda la historia de la humanidad. Su futuro parecía estar sellado. Pese a eso, el constante cambio que ha acompañado a la Tierra desde su inicio fue lo que finalmente acabó rompiendo el hielo. Pasados muchos millones de años desde el inicio de la congelación, la actividad geológica se manifestó nuevamente, haciendo que los mismos causantes de este dramático suceso emergieran del hielo y acabaran siendo sus salvadores: los volcanes. Al producir dióxido de carbono de nuevo, volvieron a calentar la Tierra. Lo hicieron a tal escala que poco tiempo después, en medio del vasto páramo helado, apareció una franja de agua. Durante miles de años, la Tierra siguió calentándose, mientras la inmensa capa de hielo de 3 kilómetros de grosor se derretía, dejando paso a un planeta cada vez menos blanco, que poco a poco se iba tornando de azul. Hasta que 15 millones de años después de la aparición del primer volcán, todo el hielo desapareció. La Tierra se volvió muy diferente. Al sur se formó un nuevo supercontinente llamado Gondwana, en el que se concentraba casi toda la superficie terrestre, que carecía completamente de hielo. El planeta contenía más oxígeno que en cualquier anterior momento de su existencia.
Los niveles del mar estaban muy por encima de los actuales y el clima pasó a ser muy cálido. Pero, ¿qué fue de la vida? Aun con la devastación de la gran congelación, ya sea porque en la Tierra seguían estando los ingredientes para la vida, o porque algo de ella sobrevivió bajo la capa de hielo por 150 millones de años, la vida se abrió camino. Llega la primera gran explosión de vida en la Tierra. Las especies se diversificaron y se adaptaron a nuevos entornos, y empezó la verdadera evolución. Las formas de vida empezaron a competir entre sí, propulsando el cambio para asegurar la supervivencia de cada especie, trayendo al mundo toda clase de criaturas. Algunas nos resultarían familiares, otras serían tan extrañas que nos parecerían alienígenas. Los mares se volvieron un campo de batalla, una constante lucha por la supervivencia. La vida no volvió a mirar atrás.